Muy buenas tardes, mis hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les sobreabunde en todo, absolutamente todo lo que cada uno de ustedes necesita y requiere para vivir esta vida y para, sobre todo, agradarle a Él. Un saludo muy especial, un honor para mí. Mi nombre, para los que no me conocen, Luis Fernando San Miguel, soy pastor de la Iglesia Embajada Cristiana de Neiva, Santander, Colombia. Un privilegio estar con ustedes acá y compartir este tema extraordinario sobre los atributos de Dios y además supremamente complejo. Podríamos toda la vida estar hablando de los atributos de Dios porque es un tema muy extenso, es un tema que abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis y es importante que nosotros aprendamos a conocer aún más a aquel que nos amó, entregó su vida y nos manda a llamar. Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias Pastor Kim, muchas gracias a todos los pastores, hermanos que han estado antecediéndome y espero de todo corazón que pueda servirles en lo que pueda. Este es un tema, hoy empezamos a ver un poco el calibre de este tema. Ojalá pueda tomar anotaciones, sin embargo, ya saben ustedes que ahí estarán los videos y estará la presentación para todos aquellos que pertenecen al club o al grupo LEP. Quisiera empezar leyendo una porción de la escritura Colosenses capítulo 1, verso 6 al verso 10. Lo tomo de la versión Nueva Traducción Viviente, hermanos. Dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por lo demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Gloria a Dios. Me parece extraordinario esta introducción de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, muy similar, guarda un paralelo muy importante y muy similar en la carta a los Efesios. Pero en estas cortas palabras que acabo de leer se encuentran tantas verdades, tantas cosas tan extraordinarias, tanta sabiduría, tanta riqueza, que desafortunadamente pasamos muchas veces por encima de ellos. Que Pablo haya conocido de esa fe de los ciudadanos de Colosas, que haya conocido que la buena noticia, no Epafras, sino la buena noticia produjo esa transformación. Fue la buena noticia la que produjo esa transformación, y ese sentir de oración
por el apóstol Pablo para que le fueran dado el pleno conocimiento de la voluntad, sabiduría y comprensión espiritual. Y que esa misma forma, todo lo que hicieran y vivieran fuera para agradarle a Dios. Y además, cada día aprendieran a conocer más y más a Dios. Hay tanto aquí que usted mismo se va a sorprender hoy de todo lo que el Señor quizás nos vaya a entregar a nuestra vida. Y de esa misma línea yo quiero orar por nosotros. Quiero invitarlo, hermano, a que en este momento el Dios Todopoderoso, el Dios que está con nosotros, el Dios que nos convocó aquí, el Dios que anunció esa buena noticia por medio de su Hijo Jesucristo, porque fue Él por medio de Jesús, y quien rechaza a Jesús rechaza al Padre por esa misma situación. Nos unamos todos en este momento para que el Señor nos dé esa comprensión, ese pleno conocimiento de su voluntad, esa comprensión espiritual para vivir de la forma que a Él le agrada y para que cada día conozcamos más y más a Dios y nosotros podamos contribuir humildemente a que la buena noticia sea revelada a los corazones de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti en esta tarde, este grupo de siervos tuyos, que tú llamaste y tú escogiste, Señor, con defectos, con dificultades, con problemas, a veces con tristeza, a veces con desánimo, Señor, pero tú nos conoces a todos, Señor. El hecho de que tú seas omnisciente significa que nada es oculto en nosotros, absolutamente nada. Y si estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, es porque tú nos has dado el privilegio, porque tu amor es más grande, Señor. Y te pedimos, Señor, unidos todos, unánime juntos, clamamos, como Pablo clamó por los efesios, como clamó por los colosenses, Señor. Por favor, Señor, te suplico, te pido que nos des el pleno conocimiento, Señor, de tu voluntad, que nos conceda la comprensión espiritual, que nos permita, Señor, que nuestras acciones, nuestra voluntad sea completamente de tu agrado y que nosotros te podamos conocer cada día más. Te pido, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu descienda sobre cada hermano o hermana, descienda sobre nuestras vidas y nos ayudes en este tiempo de necesidad y nos ayudes, Señor, a hacer y a cumplir el plan que tú trazaste para este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, hace 8 días estuvimos hablando un poco de a veces lo que creemos saber, ¿no? Lo que creemos conocer. Y hablamos de un pasaje de un ciego que fue sanado por Jesús. Y nos hacíamos una pregunta: ¿qué fue lo que vio el ciego sanado por Jesús? Y de alguna manera podemos decir que el ciego sanado por Jesús, pues vio los colores, vio las personas, vio a quien lo había sanado cuando se encontró con él. Pero ese ciego, aun cuando veía a Jesús, no pudo ver que él era el Hijo de Dios. El ciego sanado no veía que él era el Hijo de Dios hasta que el mismo Señor Jesucristo no se le reveló, y entonces el ciego le adora y el Señor recibe esa adoración. Esto, sin lugar a dudas, para el auditorio que estaba allí marcaba una gran diferencia, y también nos enseña que podemos estar viendo a Jesús, pero no viendo más allá de lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Y de alguna manera yo me cuestiono de cómo poder tener esa fe si no podemos agradecer por lo que no vemos. Por eso que está más allá de lo que nosotros en nuestros ojos deben ver. Y es una pregunta que me hago a diario: si mi Dios para mí, mi Señor,
¿Es apenas un pensamiento o es una realidad para mí? El solo hecho de pensar en su gran atributo de ser omnisciente significa que Él está aquí conmigo, que está aquí contigo, que está allá contigo, que está allá con ese familiar que tú no sabes si está bien o está mal, también está allá. Pero es una realidad. Cuando abandonamos ese tipo de pensamientos, para hablarlo en ese nivel, vienen las preocupaciones, vienen las angustias y viene quizás la prepotencia del ser humano. También hablamos del Evangelio de Juan, cómo citó a Isaías el Señor Jesucristo cuando se refirió que ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo poderoso del Señor? Y nos dice allí la Escritura que el mismo Señor Jesucristo citó a Isaías y dijo que el Señor les ha cegado los ojos, les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender. Hace 8 días yo dije, esa palabra es muy importante para nosotros. Va a ser muy, muy importante de aquí en adelante para todos nosotros. Entender. Y ellos no puedan regresar a mí. Y hablamos precisamente, mis queridos hermanos, de cómo cegados los ojos no vamos a poder, no podemos. Yo creo que como pastores vivimos mucho esa experiencia de explicar y explicar y no pueden ver y no pueden entender. Y es un momento para reflexionar y pensar que quien cegó los ojos, quien cegó el entendimiento, no fue nada más y nada menos que el mismo Señor. Entonces, es un trabajo que hace exclusivamente el Señor de revelación. Y hoy damos la honra y la gloria a Dios por estar aquí, por estar entendiendo y comprendiendo, porque si lo entendemos, no es el trabajo de un hombre, es el trabajo de nuestro Dios. Y oro al Dios del cielo, a nuestro Padre Celestial, para que sus vidas, pastores, y mi vida sean acompañadas de ese poder del Espíritu Santo, para que cuando nosotros le hablemos a alguien, sean abiertos esos ojos. De lo contrario, no podrán entender, no podrán ver, no podrán comprender y no podrán regresar. Esta es una palabra hebrea muy importante que se llama, lo voy a escribir así, teshuva. No se escribe así, pero para que la leamos, teshuva, que significa retornar. Y de ahí nace arrepentimiento. Muchas veces confundimos esa palabra con simplemente confesar pecados. Va mucho más allá. Bien, el caso es que había también gente que creyeron en Dios, pero que no se acercaron a Él. Sabían que Dios existía, que Él era el Señor Jesucristo, que venía hablando por medio de Él, pero les importó más la gloria de los hombres. Pero les comentaba que una de las palabras que transformó mi vida, pues obviamente ustedes saben que todas las palabras transforman la vida de uno, pero fue esta, la palabra de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y siguientes. Bueno, la segunda parte del verso 7. Dice que Él vendrá, hablando de que Él, del Señor Jesucristo, volverá. Y vendrá con sus ángeles poderosos, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Sobre los que no conocen a Dios. Es muy claro, mis hermanos, lo que dice allí, que sobre los que no conocen a Dios, traerá juicio. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de leer de Colosenses, que vayamos conociendo más y más, pero para conocer, ahí hay una llave, digámoslo así. Necesitamos comprensión, conocimiento y revelación para conocer a Dios. No podemos conocer algo que no nos llegue a nosotros. No tendremos idea verdaderamente cómo es. Nos podremos imaginar, hacer un bosquejo, pero en verdad conocer viene de esa misma palabra de entender. Tiene que ver muchísimo este conocer con el entender. Y vamos a ver cómo es de importante ello. Pero también dice que el juicio vendrá no solo por los que no conocen a Dios, o sea, que si yo quiero la salvación y no quiero juicio,
Debo esforzarme por conocer, por buscar a Dios. Pero también y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia. La buena noticia de nuestro Señor Jesús. Entonces son dos aspectos tan importantes para nosotros como cristianos, para nosotros como pastores, de comprender y entender qué quiere Dios que hagamos, que lo conozcamos y que obedezcamos la buena noticia. Entonces, conocer a Dios tiene que ser algo prioritario y por eso estamos estudiando los atributos. Y entender la buena noticia también tiene que ser algo prioritario en nuestras vidas. Y vimos aquí en Colosenses capítulo 1, cómo dice aquí que esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por el mundo dando fruto en todas partes. O sea, no son las personas, es la buena noticia. Y a veces nos dejamos contaminar del mundo, como lo decía el pastor Villamil, como lo decía Diego cuando nos hablaba de cómo le respondemos a la gente cuando hay problemas, cuando hay maldad. Todas esas cosas, y abandonamos la buena noticia para querer poner pañitos de agua. Entonces, interesante eso, y interesante que nosotros reconozcamos que esas partes de un mensaje también del evangelio, mis hermanos, esas partes que nos enseñan en el español, que tiene un mensaje, recordemos que el Señor tiene el mensaje, que el mensaje es del Señor, que hay un dueño de ese mensaje, que hay un canal, que en este caso, como dice Hebreos capítulo 1, que el Señor nos habló por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Debemos preguntarnos, eso lo estuvimos hablando la semana pasada, y que ese mensaje, que es una noticia, que es la verdad, que es la palabra, que es el anuncio, el informe, el relato, eso requiere una respuesta de parte de nosotros los hombres a Dios. El silencio también es respuesta. El ignorar a Dios también es una respuesta. Y bendito Dios, que Dios nos dio la oportunidad de poder darle esa respuesta al Padre por el mensaje que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hablamos de que el mensaje es comparado en la Biblia con una semilla. Todo esto tiene una razón de ser y tiene una base. El Señor Jesucristo no habló de esto porque sí. No habló solo porque eran cultivadores o sabían que era una semilla. Va mucho más allá, mis hermanos. Y esa semilla sabemos que es el gen, tiene esa unidad genética de información. En el gen está toda la información y ya sabemos que la manipulación de esos genes puede provocar una mutación, puede provocar cambios, y que si se altera la información, si se altera ese mensaje que hay en esta semilla, si se altera este mensaje que está aquí adentro, no se va a replicar tal cual la planta como está en el original. O sea, lo correcto es que el mensaje que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo sea el mensaje que siglos después nosotros mismos estemos repitiendo. Entonces, la misma naturaleza nos lo enseña, como cuando una semilla va a copiar ese mensaje, va a pasarlo a otra semilla, es decir, el árbol lo va a replicar y lo va a pasar a una semilla. Ocurre aquí un proceso de lectura, ocurre un proceso de transcripción, de copia, pero ocurre un proceso muy importante que es de verificación. Cuando eso falla en la planta o en una célula, se producen entonces las mutaciones como el virus COVID-19 o SARS-21. Y ahí es donde vienen los problemas. Una mutación de esas genera un cáncer, una mutación de esas nos puede matar. Y es más, para ser más explícitos y más directos, un cambio en el evangelio
un cambio en el evangelio nos puede matar. Porque entonces no sería el mismo mensaje que recibimos de Dios por medio de Jesucristo, sino que le agregamos y le añadimos cosas o le quitamos cosas. Por eso, esto tiene el propósito de que conozcamos muy bien los propósitos de Dios en nuestra vida y a través, como lo dije la vez pasada, pues creo que hay un propósito de Dios porque todos los pastores que estamos hablando estamos preocupados sin ponernos de acuerdo sobre el mensaje. Y miren que esto tiene una relación con la palabra. Cuando leemos en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, lo leo de la versión Reina Valera, dice, examinaos a vosotros mismos. Eso lo dice así la Reina Valera, examinaos a vosotros mismos. O sea, yo me tengo que preguntar, ¿yo ya me examiné? Y dice, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Examínese y pruébese. Y quiero que piense usted más adelante en su devocional, en su tiempo a solas con el Señor, sobre qué es examinarse, qué es un examen y qué es probarse. Piense nomás en eso. Yo creo que es un tema de prédica obligado en un culto. ¿Qué es examinarnos y qué es probarnos? Decía el pastor Villamil que esa concupiscencia, que esa maldad que llevamos sale dentro de nosotros. Pero usted mira, ahora que están en boga las redes sociales, cuánto veneno sale de la gente para los demás, pero nunca se examinan a sí mismos. Y dice también, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Examínense para saber si su fe es genuina. O sea, ¿han recibido un mensaje? ¿Ya lo copiaron? ¿Ya se lo grabaron? Entonces ahora compárenlo con el original. Eso se llama RNA en la célula. Compárenlo con el original. Y si el original, el mensaje de Dios, es el mensaje que usted tiene, pues muy bien, pasó la prueba. Pruébense a sí mismos. Y sin duda, saben que Jesucristo está en ustedes. Importantísimo. Jesucristo está en nosotros. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe. Y el apóstol Pedro es muy claro, ¿no? El apóstol Pedro nos dice, no se extrañen por la prueba. ¿Por qué se extrañan? A veces cuando dicen, el Señor te va a probar en una palabra profética, la gente, uy, ¿quién sabe en qué pecado anda? No, Señor. No, hermanos, tenemos que aprender que todos los días Dios nos prueba. Y no es precisamente para condenarnos. Es por el contrario. Uno hace una prueba para mirar qué fallas hay. En los prototipos se hacen pruebas y ensayos y se determina qué errores hay. Y es necesario hacerlas, porque si no enviaríamos un prototipo no funcional. Entonces, en el desarrollo de la tecnología, yo trabajo con tecnología, hay que hacer esa labor, probar y probar. Y nadie va a decir, uy, qué porquería. No, aquí está el error, cambiémoslo. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, entendamos muy bien que el Evangelio, esa buena noticia, la verdad, la palabra, el anuncio de Dios, el mensaje, el informe del Señor Jesucristo hacia nosotros es el que debemos obedecer. Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recuerden, y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Todo lo que yo diga puede estar viciado, pero lo que dice la palabra de Dios, no. Y por eso tenemos que aprender a leer muy bien la palabra de Dios. Un tema que yo les recomiendo, mis amados pastores, para el crecimiento espiritual es la hermenéutica. Es fundamental que nosotros enseñemos hermenéutica en las iglesias. Ese mensaje, esa buena noticia, nos lo narra de alguna manera el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 11 al 22. Y dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos
Eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de la muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz. Subrayo, Cristo les trajo la buena noticia de paz. ¿Quién mandó la noticia? El Padre. El Padre del cual nosotros estábamos excluidos nos dice que ahora podemos estar con Él, que ahora somos parte de su pueblo. ¿Usted ha creído a esa buena noticia? ¿Usted quiere conocerle? ¿Usted quiere conocer cuál es la grandeza de Dios, esos atributos? Tenemos entrada. Tenemos una muy buena noticia. Dios nos mandó a llamar. Ya no hay impedimento con lo que nosotros somos, con el pecado, porque Cristo Jesús pagó por nosotros. La buena noticia, como dice ahí el verso 19, verso 18, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. No olvide, la buena noticia no es solo que Cristo murió por nuestros pecados. Obedezca eso. La buena noticia es que tenemos acceso al Padre. Tenemos al Padre. Tenemos el amor del Padre por medio de Jesús. No se quede solo predicando que Jesucristo perdona los pecados. Te falta el 50% para estar con Dios siempre, para conocer ese Dios inmutable, que tiene existencia propia, que es eterno, que es poderoso, que es misericordioso, que es santo, que tiene la verdad. Esa es la buena noticia que Jesús vino a anunciarnos. No te quedes solo siendo limpio. Hay un Dios santo que quiere que tú también seas santo. Y déjeme decirle que no tiene nada que ver con las vestiduras que tapan este cuerpo. Son otro tipo de vestiduras. Así que, mis hermanos, qué bendición es que nosotros podamos estar atendiendo este mensaje de Dios, esta convocatoria de Dios. Observen entonces que empieza a aparecer palabras. Yo creo que, y ustedes lo saben, hermanos, las palabras, decimos, tienen poder, ¿no? Pero las palabras tienen intención también. Las palabras tienen significado. Las palabras, ese poder que decimos que a veces como que nos aprendemos clichés, es tan importante cuando a una persona le dice a uno, cuando nuestras hijas nos dicen a nosotros, nuestros hijos, en el caso yo tengo hijas, les dicen, papi, te amo. Ese te amo es la T, la E, la A, la M y la O. Y usted lo puede leer. Pero hay algo diferente cuando sale de parte de ellas, cuando sale de parte de nuestra esposa. Hay algo que tiene poder que no podemos ver. Cuando hay alguien que nos sirve un café y lo sirve con amabilidad, hay un poder allí que uno se siente bien. Y pueden haber dos meseros o dos personas trayendo el mismo café. Y si hay una persona que simplemente lo colocó ahí y cumplió, pues
hizo el trabajo. Pero cuando hay alguien que lo trae con amor, con cariño, con respeto, desde la misma manera en que uno ve que colocan el plato con el café colombiano, uno siente la diferencia. Yo creo que usted siente la diferencia cuando da un abrazo. Siente la diferencia cuando da un abrazo, porque le tocó dar un abrazo a una persona que usted quiere, que usted ama. Y por eso empiezan a aparecer ese poder de las palabras así, como por ejemplo conocer a Dios. En la Biblia usted va a encontrar, fíjese un poquito más, ahora que estamos recordando todo esto, en todas las veces que Dios dice conocer, entender, comprender. Y volviendo otra vez a Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vuelve otra vez a aparecer. Es una constante en la salvación del hombre. No solo a Jesucristo. Y decimos, ¿tú conoces a Jesucristo? Pero ya el Padre, al Dios verdadero, lo conoces. Y por eso hay muchas personas que quizás el fruto no sea tan como nosotros esperamos. Esa semilla, ¿será que esa semilla le falta algo? ¿Ese mensaje le falta algo? Por eso no da el fruto que la carta a los Colosenses narra del apóstol Pablo. Y yo sí los invito, mis hermanos, bueno, mi formación algún día, si Dios me lo permite, les contaré mi testimonio. Pero mi formación me llevó a buscar a Dios de una manera desesperada. Y yo les invito a que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Y que sé que a veces tenemos tantas ocupaciones, queremos atender todos los problemas de la iglesia, pero Dios es muy firme. Y quiero compartirles esta porción de la escritura de Jeremías 23:30. Dice, por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. A veces, cuando estamos tan agotados, cuando estamos tan cansados como pastores, miramos a ver qué palabra dar. Siempre habrá Dios. Siempre Dios llenará nuestra boca, hermanos. Pero hay que buscarle. Él dice que está en contra de esos profetas que se roban el mensaje. Y no hay nada como que Dios le haya dicho a uno que sea un rema y poder hablárselo a los demás. No hay nada como que la palabra sea vida en nosotros y poderla compartir a los demás. Eso es trascendental. Pero cuando empezamos a oír mensajes de un lado y del otro y del otro y del otro y armar mensajes sin verificar si es de Dios, podemos estar cayendo en errores muy serios. Por eso, esta imagen, yo no sé si alcanzan bien allá, aquí dice 100% garantizado Jesucristo, sumo sacerdocio. Sacerdote según la orden de Melquisedec. 100% garantizado. 100% garantizado. 100%. Asegurémonos de que esa semilla que nosotros sembramos, que nosotros tenemos, que nosotros nos examinemos y que compartimos a los demás, sea la semilla correcta. Que esa semilla correcta por sí sola caminará por el mundo, se esparcirá y tendrá la misma genética, el mismo mensaje del Padre del cielo. Y ahora sí, empecemos en forma a entender un poco por qué el Señor utiliza ciertos términos y ciertos ejemplos. Dice Lucas capítulo 8, verso 8,
pero otras semillas. Y ya ustedes saben que esas semillas, el Señor explicó la parábola. ¿A qué hace referencia? Al mensaje, lo que hemos hablado en estas dos charlas. Cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Y tal vez nosotros tomamos esa expresión y ya sabemos, no, el que estaba poniendo cuidado, el que comprendió. Pero todo esto está cargado, esa frase está cargada de todo un contenido espiritual, cultural, histórico, que nos lleva hasta el Génesis. ¿A qué semillas hacía referencia el Señor Jesucristo? Ya más o menos tenemos idea, pero ¿a qué tierra? Y si ustedes miran la imagen que está acompañando esta gráfica, esta diapositiva, aquí está aquello que todos conocemos en el jardín del Edén y está la tierra. Y sabemos que Adán viene de la palabra hebrea Adama, que significa tierra. Entonces, si usted mira el contexto bíblico y si usted se expande un poquito, dice, pero estas semillas cayeron en tierra fértil. ¿En hombres qué? ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo? En hombres, en seres humanos. Así que el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Soy buena tierra entonces? Porque si la semilla no está dentro de mí, el mensaje correcto no está dentro de mí, ¿qué Dios me está diciendo de la tierra que soy? Porque nosotros somos esa tierra. Los seres humanos somos la tierra. Y si vamos más allá, examinemos este tipo de tierra. ¿Qué pasó con esta tierra, mis hermanos? ¿Qué pasó con esta tierra? ¿Qué pasó con esta tierra? ¿Qué pasó con esta tierra? ¿Qué pasó con los que adoran esto? ¿Qué pasó con todos ellos? ¿Qué pasó con muchos grupos de estos? ¿Qué pasó con esta tierra? ¿Por qué esa tierra tiene ese tipo de fruto? ¿Por qué esas personas tienen ese tipo de fruto? ¿Qué tipo de semilla cayó en esa tierra? Hay unas parecidas, por acá hay unas parecidas, pero alteradas, mutiladas o agregadas, mutiladas o mutadas. ¿Por qué no estamos viendo frutos, hermanos? Cuando el pastor Gregorio, si no estoy mal, era el que comentaba, me disculpan si no es así, nos hablaba de el pastor Villamil, perdón, ya corrijo. El pastor Villamil nos hablaba, bueno, el pastor Gregorio también nos comentaba de ese aspecto de los mandamientos. Yo me acordé de una historia, pastores, cuando a un judío muy famoso le dijeron, en 5 minutos enséñeme la Torá. En 5 minutos. Era un judío muy reconocido y le dijo, párate a un pie. Y el hombre se paró en un pie, recogió una pierna, se paró en un pie y él lo empujó y se cayó. ¿Por qué me tumba? Porque tú me dijiste que te enseñara la Biblia en 5 minutos. Párate en el otro pie. Y se paró en el otro pie. Y lo empujó y naturalmente también se cayó. Ponte de pie y ahora párate en los 2 pies. Y lo empujó y no se caía. Te resumo la Biblia en esto. Si tú solo amas a Dios y no amas al prójimo, no sabes nada de Biblia. No conoces nada de Dios.
Y si tú amas al prójimo y no amas a Dios, tampoco amas ni conoces nada de Dios, no conoces nada de Biblia. Pero si tú amas a Dios y amas al prójimo, si estás bien con Dios y estás bien con el prójimo, entonces tú conoces el mensaje de Dios. ¿Qué pasó con estas? ¿Qué pasó con estas tierras? Hermanos, yo he aprendido tanto de las palabras. Dicen que Albert Einstein era considerado un alumno muy malo, pésimo, hasta terminando la adolescencia. Y en alguna parte de su biografía dice que gracias a que él fue así como retrasadito, cuando fue adulto se pudo hacer las preguntas de niño y encontró todas esas respuestas que hoy tienen al mundo en una nueva etapa de la ciencia. Y el Señor lo dice en su palabra, que tenemos que hacernos como niños. Y a veces las palabras son tan sencillas y son tan evidentes, hermanos, que nos olvidamos de lo sencillo, de, por ejemplo, ¿qué es la tierra? Ustedes tienen aquí un ejemplo de dos tipos de cultivos. Y cuando ustedes han viajado o van por una avenida o una carretera y ven un plantío de maíces como está ahí, de maíz, dicen, qué hermoso maizal. Y cuando ven rastrojos, tierras infértiles, abandonadas, dicen, nosotros aquí en Santander decimos, qué rastrojera. ¿Y por qué? Recuerdo una vez que estuve en Chinchiná y estuvimos recorriendo varias fincas productoras de café. Recuerdo tanto que una vez en una de esas estuvimos en una finca que recogían 100 cargas de café por hectárea al año. Imagínense ustedes, aquí más o menos en Santander se producen 35 cargas. Por encima de 35 cargas ya es un récord, pero la mayoría producen 10, 12 cargas, 15 cargas de café. Pero producir 100 cargas de café, impresionante. Y llegamos a otro lote que créanme, hermanos, que cuando yo me paré a ese plantío de café, yo dije, se parece a los de Santander. Y pregunté, ¿por qué este lote es así? Es como si fuera uno de los de Santander. ¿Saben qué me respondió el investigador de Cenicafé, el centro de investigaciones más importantes del mundo de café? Me dijo, señor, ese lote se le hace lo que los santanderianos le hacen. Por eso es así. La tierra es lo que nosotros sembremos. La tierra somos nosotros. Cuando nace un ternero, uno dice, va a ser un toro. No hay otra posibilidad. Cuando nace una cebra, va a ser una cebra. Un león, un cocodrilo, va a ser. Pero cuando nace un niño, uno no sabe qué va a ser. Uno no sabe si va a ser abogado, si va a ser médico, si va a ser pastor. Uno no sabe. Y nosotros, mis queridos hermanos, somos responsables de sembrar semillas buenas, no ideologías, no corrientes, sembrar el mensaje de Dios que nos trajo por medio de Jesucristo, porque esa es la semilla que produce fruto, esa es la que se va a replicar, que la gente se pueda encontrar con Dios, no con un templo, no con una iglesia, con Dios. Que la gente experimente ese Dios. Algunos no van a creer y algunos van a creer y no lo van a seguir, pero muchos van a dar mucho fruto.
Y entonces podremos estar en paz con Dios, porque no forzamos la tierra, no adulteramos la semilla. Transmitimos el mensaje de Dios, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Miren, mis hermanos, que algo pasó en esta tierra, en tu cuerpo. Algo pasó en Adán. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué cambió esa tierra? Lo que Dios puso dentro de nosotros. Eso cambió la tierra. Y para dar frutos, mis hermanos, para que nosotros demos esos frutos, esas buenas cosechas, para que nuestros hermanos den frutos, necesitamos empezar un cultivo con semilla certificada. Yo les ruego el favor, de parte del Señor Jesucristo, que nos examinemos toda la iglesia. Este es un tiempo para examinarnos el mensaje que estamos predicando. Es tan pequeñito, es tan simple uno decir que conozcan a Dios y conozcan a Jesucristo. Estudiemos la palabra conocer. Estudiémosla. Conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Se va a sorprender usted, hermano, de eso. A veces decimos, no tenemos de qué hablar. Solo preocúpese, no más por eso, por buscar qué es conocer en la Biblia. Para entender el mensaje. Miren, ¿por qué esa finca producía 100 cargas por hectárea? Porque escogían muy bien la semilla, porque preparaban muy bien el terreno y porque cuidaban muy bien las plantas. De alguna manera, vivir en el campo a mí me ha permitido ver esas realidades, y es un privilegio para mí entender estas realidades. Y observen que el Señor nos hace ese llamado desde antes. Salmo 14, verso 2. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Hoy Dios, de alguna forma, pienso que está mirándonos a nosotros, hermanos, a estas 50 personas que estamos acá, y está mirándonos. ¿Están buscando a Dios? ¿O simplemente se reunieron para escuchar a un pastor? ¿Me están buscando a mí? Dios mira desde los cielos, a todos nosotros nos mira y nos observa, es decir, no solo nos mira, nos observa, nos detalla, para ver, para ratificar si hay alguien realmente sabio, entendido, que busque a Dios. Y eso duele, hermanos, porque, Señor, necesito respuesta. Señor, ¿por qué yo hago esto si debería estar haciendo esto? Tú lo sabes todo, Señor, explícame. Yo no entiendo esto. Vamos a pasar a una segunda etapa de la charla de hoy. Cuando leemos esta historia, esta narrativa de la Escritura, Génesis capítulo 1, 20 al 25, dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su género, toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo diciendo, fructificado, multiplicado, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género,
y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Bueno, simplemente leímos cómo Dios hizo todos los animales, o parte de los animales, y también cómo utiliza la palabra ser viviente, seres vivientes, porque Dios no colocó seres. ¿Por qué colocó seres vivientes? ¿Y por qué seres vivientes según su género? Una tremenda verdad. Jorge Mendel encontró esa verdad en la Biblia. Y Jorge Mendel estableció las leyes de la genética que todavía son vigentes hoy en día, por esa porción de la escritura. Es que el creador es el sabio. Pero cuando pasamos por encima de las palabras y simplemente nos quedamos, Dios sí, Dios produjo seres vivientes. Hermanos, nos podemos quedar con la historia. Nos podemos quedar con el mensaje del que tenga oídos para oír, oiga. O la semilla que cayó en la tierra. Pero cuando entendemos que hay un sentido en las palabras de Dios, un propósito, una intención, y queremos buscarla, y queremos que Dios nos la revele, entonces aparecen esos tesoros escondidos maravillosos que cambian nuestra vida, que transforman nuestra vida. Verso 26 al 28 de Génesis capítulo 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios los creó. Hermanos, ese Dios que nos creó es el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que hiciéramos tesubá. Tesubá, no quiero utilizar la palabra arrepentirse porque para nosotros tiene una connotación completamente diferente. Por ejemplo, abro un paréntesis acá. Palabras que hoy en día tienen una connotación diferente. Los cuernos. Sí, hermanos, los cuernos tienen una connotación muy diferente. Pero en tiempos antiguos en la Biblia, los cuernos, ustedes han leído Ezequiel, han leído Levítico, que el altar del sacrificio tenía cuernos. Es más, quiero enseñarles algo o recordarlo, porque yo creo que usted seguramente lo ha averiguado. ¿Por qué la estatua de Moisés tiene cuernos? ¿Saben una cosa? Literalmente la Biblia dice que cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés y Moisés bajó con ese rostro resplandeciente, dice que Moisés tenía cuernos. ¿Pero qué eran cuernos para ellos? Poder. Eso es, poder. Entonces, esa palabra cuernos cambió. Y de poder pasó a ser algo malo. Pasó a ser del diablo. El diablo es el que tiene cuernos en la Edad Media. Y hoy en día, cuernos es alguien infiel. Eso nos muestra cómo las palabras van cambiando y cómo tenemos que estudiar un poco más a fondo la escritura para comprender el contexto. Entonces, mis hermanos, cerrando este paréntesis, les puedo decir que estas palabras están cargadas de tanto significado que hay que leerlas dentro de ese contexto en que fue escrito para que nosotros podamos tomar el valor real. Y dice aquí que ese Dios, entonces, que nos mandó a llamar, ese Dios fue el que nos hizo. La palabra arrepentimiento ahora la tenemos por confesión de pecados. Pero la palabra arrepentimiento original en la Biblia es volver. Arrepentidos es volver a Dios.
vuélvanse a Dios. ¿Qué fue lo que leímos en la escritura ahorita? Que ahora tenemos el camino directo al Padre. Podemos volver a Dios. ¿Quién es el que obedece el evangelio? El que vuelve a Dios. No simplemente el que dice, uy, sí, perdóname, Señor, porque yo cometí esa falta, yo me enojé. Es mucho más allá. Es regresar. Y usted va a encontrar que la Biblia, el Cantar de los Cantares, la relación de Dios con nosotros es una relación de matrimonio, de esposos, de volver a ser uno solo. Y para eso tenemos que morir para hacer la voluntad de Él. Bueno, esto como para una introducción de lo que vamos a hablar hoy. Observe entonces Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así lo dice la versión Reina Valera 60, una versión muy buena. Pero, mis hermanos, la versión textual, aquella que traduce palabra por palabra, dice, entonces YHWH, Elohim moldeó, ya no dice formó, moldeó al hombre de la tierra roja. Así casi que literalmente se está traduciendo en esa versión. E insufló en sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser alma viviente. Y esto cambia radicalmente todo para nosotros. Un alma que vive. Mis hermanos, así lo dice originalmente la Biblia. Que lo que Dios hizo en nosotros tiene casi que dos contenidos, ya lo vamos a ver, o dos partes muy importantes que desafortunadamente poco conocemos. Usted, Adán, Eva, Moisés, Juan, Pedro, yo, mis hijas, somos almas vivientes. Eso es lo que dice originalmente la Escritura. Y por esa razón, mis hermanos, quiero volver a repetir esta porción que el Señor Jesucristo convocó de nuevo cuando dijo, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender. Y ellos no puedan regresar a mí. Regresar a mí. Con lo que he tratado de explicar, no sé si usted ahora comprenda qué es regresar a mí. ¿Comprende usted que todo aquel que conoce la buena noticia verdaderamente puede regresar a Dios? ¿Por qué mucha gente se queda con la Virgen María, con los santos? Porque no conocen, no pueden entender que el mensaje de Dios es que regresemos a Él. Arrepentirse no es solo decir, Señor, he pecado. Es mucho más que eso. Es abandonar el pecado y volvernos a Él. ¿Qué le hemos metido al mensaje? Le metimos que necesitamos de otro intercesor. Le metimos que Jesucristo no es suficiente, que necesitamos de una mamá. Le metimos que hay que pactar. Le metimos que usted se tiene que golpear las espaldas hasta sangrar. Le metimos que usted tiene que ayunar. Le metimos que uno se tiene que limpiar primero para luego ir al que lo limpia. Es ilógico. Completamente ilógico. Miren, hermanos. Miren esta imagen. La Biblia dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón.
varón. ¿Cómo así que Adán conoció a su mujer? Si tan pronto ya había hablado con ella, ya habían hecho lo que habían hecho. Y entonces conocer qué significa. Y observen, mis hermanos, todas, bueno, no están todas, pero trate de buscar todas las palabras que tienen relación con conocer. En el hebreo por este lado y en el griego por esto. Y muchas veces todas esas palabras que ustedes ven ahí traduce conocer, entender, saber. Entonces, ¿qué palabra escoge usted para colocar ahí en el verso? De todas esas, hay que saber cuál es el sentido de cada palabra. La palabra gignosco es muy diferente a epigignosco. Entonces, mis hermanos, ¿a qué nos estamos enfrentando nosotros? A nosotros nos llega conoció, lo leemos así de la Biblia, pero en el texto original, ¿cuál era la palabra? ¿Qué era lo que verdaderamente quería decir Dios? Y con esto quiero decir que tenemos que, yo pienso que estoy hablando a un auditorio maduro en el sentido de que sabemos nosotros, con todo respeto, hermanos, que la Reina Valera no fue inspirada por Dios. La Reina Valera es una traducción muy buena, pero hay otras traducciones muy buenas y que lo que fue inspirado por Dios fueron las palabras escritas por los autores de la Biblia, no las traducciones. Y nos toca hacer un esfuercito, mis hermanos, un esfuercito más, de comparar versiones, de tratar de entender, porque queremos buscar es lo que dice Dios, no copiarnos los mensajes del uno al otro, sino ir mucho más allá. ¿Cómo nos llegó el mensaje? ¿Cómo nos llegó el mensaje a nosotros? El mensaje nos llega de esta forma, hermanos. Aquí tenemos el verso 7 del capítulo 2 del Génesis. El hebreo se lee de izquierda a derecha. Entonces, Jehová, Dios, formó. Y todo esto tuvimos que saber cuál es la palabra. Estos son los números Strong. Saber cuál es la palabra, cómo se escribió y cómo nos la tradujeron. Por ejemplo, esta palabra, Elohim. Elohim es una palabra en plural y la traducen como Dios, pero es poderes. Yeser formó, que es como insufló. Adam, hombre. Apar, polvo. Adama, tierra. Miren el parecido entre Adán y Adama. Y el hebreo se caracteriza porque las raíces generan las palabras. Entonces uno conociendo raíces puede conocer mucho el significado de las palabras. Si otra persona bajo el contexto cree que aliento no es y coloca otra palabra, pues es válido, ¿no? ¿Sí? Puede ser que algunos digan soplo. Pero ¿cómo sé yo finalmente cuál es la palabra buscando en el hebreo? En el original. Miremos este caso. Observen los recuadros. Aparece aquí. Entonces Jehová Dios formó, yeser, polvo, apar. Miren la relación que guarda acá con Eclesiastés 12:5. Es la misma palabra, polvo.
Tierra, Adama, sopló, NPH, ojalá lo tengamos presente ahorita. Aliento, y aquí empiezan a cambiar las cosas para nosotros. Resulta que aliento es esta palabra, Neshama. ¿Qué fue lo que Dios sopló? Metió. Recuerden que el hombre fue un alma viviente. ¿Qué fue lo que Dios sopló? Metió dentro de ese poco de barro. Nechama. Nechama. Como dice nuestro pastor Kim, repita conmigo, Nechama. Repita conmigo, Nechama. Dios colocó en nosotros Nechama. Casi nadie comprende eso. Y dice que fue el hombre, el Adán, un ser viviente. Y esta palabra nefes, es la misma palabra para los animales que creó Dios en el capítulo 1. ¿Cuál es la diferencia? Dios creó nefeses, por decirlo así, discúlpeme, creó animales, pero no sopló aliento de vida sobre ellos. Y por eso mucha gente que no ve esto, lo que Dios sopló, pues sencillamente ve esto, ve el muñequito y dice, nosotros venimos del mono, porque es que mire, somos parecidos. Pero ¿cuándo ha visto un mono adorando a algo? En cambio, la tribu más humilde, la tribu más atrasada, se decía que eran los Nukak Makuk, que nunca habían tenido contacto con la civilización, tenían su propio sistema de creencias. O sea que aquí, en esta palabra, hay una intención de Dios que nosotros debemos conocer. Ahora, ya conocemos esto y ya lo hemos leído y usted lo ha leído muchas veces. Pero, ¿qué dice Eclesiastés 12:5? Y el polvo vuelva a la tierra como era. Y el espíritu, miren, ruaj, ahora cambia, ¿cierto? Está utilizando otra palabra para referirse a esto que el Señor colocó. Y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. ¿Comprende? No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. No sé si usted está viendo la importancia de esto. Dice Eclesiastés, y el polvo vuelva a la tierra. ¿Qué es el polvo? Lo que el Señor formó, la figura nuestra. Cuando morimos, ¿qué pasa? Esto es polvo, pero tiene vida. ¿Por qué tiene vida? Porque Dios sopló aliento de vida y es lo que hace que esto se mueva. Puedo hacer un muñeco idéntico a mí, los hay en cera, los hay en barro, los hay de la manera que sea, los hay congelados, pero no tienen el aliento de vida, no tienen la nechamá, no tienen el espíritu que Dios colocó. Y por eso el hombre nunca ha podido crear vida. Ha replicado una vida, la clonación es una vida. Y esto nos cambia radicalmente, hermanos, en la concepción de Dios a quien le habla. ¿Dios le habla al polvo de la tierra o le habla al espíritu o la nechamá? Cuando Dios dijo que la semilla entraba, ¿a quién le dijo que entraba? ¿Al polvo de la tierra o entraba dentro del cuerpo el aliento de vida? Para ser no un muerto de esos que llevaban a enterrar, ni los que lo llevaban ahí que también iban muertos, sino ser vivo. Observe, por favor, un poco más aquí adelante. Permítame, borro acá. La relación que hay entre las palabras, ¿cierto? Produzcan las aguas seres, nepes.
Y fue el hombre un ser viviente, nefes. Pero Dios sopló, NPH, miren, tienen, digamos que, un sentido muy parecido. Y todo ser viviente, nefes. ¿Y qué es nefes? La traducción del hebreo, nefes, es una criatura que respira. Y por eso los animales tienen alma. Sí, hermano, los animales tienen alma. Las plantas tienen alma, pero no tienen nechamá. Por eso los animales pueden sentir, pueden percibir. Las plantas también está demostrado que perciben, que sienten, que hacen cambios cuando se les trata bien y cuando se les trata mal. Pero esa palabra va mucho más allá. Habla de vitalidad. Se traduce muchas veces como alma. Y créanme que hay varias palabras para alma. Entonces, fíjese que cuando de pronto en el original o en algunas traducciones dice que el alma del animal, aquí estaba haciendo referencia a un tipo de alma diferente. ¿Cuál alma? Nefes. Pero también esa palabra nefes, observe toda la connotación que empieza a sentir, y vamos a seguir avanzando sobre esto, también hace referencia a corazón, a deseos, a esclavitud, a estómago, al hombre interior, a lo íntimo, a la lujuria, a matar. O sea, tenemos mucho, mucho que aprender. ¿Qué somos nosotros? Somos un alma que tiene deseos, que está en el interior, que está en lo íntimo, que piensa cosas lujuriosas, que es como un animal. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros los que Dios mandó a llamar? ¿Qué fue lo que creó Dios? Y por eso vamos a encontrar, hermanos, en la Escritura que definitivamente Dios en sus mensajes le habla al alma. Que la salvación es el alma. Miren, Génesis 35:18. Y aconteció que al salírsele el alma, nefes, murió. Pues murió. ¿Qué vale la vida? ¿Tendréis vida eterna? La discusión entre los testigos de Jehová y nosotros, que tenemos que cuidar el cuerpo, porque ellos están viendo es que nosotros somos un cuerpo. ¿Qué pasa cuando Dios dijo que no ven, que no entienden? Si Dios sopló Nechamá en nosotros y fuimos un cuerpo viviente, como un animal viviente, pero con Nechamá, que es la gran diferencia, somos únicos en la creación. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Sale el nefes, sale el alma. En resumen, mis hermanos, para ir como concluyendo, la Biblia llama alma a nefes, ruach y neshama. Miremos en las palabras originales. Nefes, alma, es el centro de los deseos, instintos, lo que en el Nuevo Testamento se llama carne. Y eso también se alimenta. Cuando el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, el pan que podemos imaginarnos, ¿a quién alimentaba? Al cuerpo. Pero las palabras de Dios, ¿a quién alimentaba? Al alma. Entonces Dios
venía a hablarle a las almas de los hombres. Y nosotros podemos ver a los hombres, a nuestros hermanos, simplemente como cuerpos, como objetos de un deseo, como objetos de envidia, de codicia, de odio y de venganza, o podemos ver almas perdidas, muertas, que necesitan salvación, que necesitan nacer de nuevo, que necesitan que el Espíritu venga, el soplo de Dios, el respirar espiritual de Dios. Y ahí está el Ruaj de Dios. Y ese Ruaj de Dios está allí, el centro de la conciencia. Y esto, mis hermanos, este que está acá y este que está acá, lo tenemos cuando nacemos. Pero la Neshama fue la que murió. Ciertamente morirás. Y todos dirán, pero no murió. Y decimos todos, sí, pero murió espiritualmente. Miren, hermanos, lo que murió. La Neshama. La Neshama fue la que murió. La inspiración divina, el intelecto espiritual. Y por eso el apóstol Pablo lo sabía. Y él decía, pido la comprensión espiritual, no el entendimiento de la conciencia. De esto hablaremos dentro de 8 días. Pido la comprensión espiritual, pido la revelación del Espíritu, pido la inteligencia para conocer a Dios. Tan pronto el hombre pecó, ¿qué fue lo que pasó? Perdió el conocimiento de Dios. Nos vamos a esconder. ¿Quién se le puede esconder a Dios? Perdió su conocimiento de Dios. Y aquí encontramos en el original de las palabras de la Biblia, entonces, respuestas a muchas preguntas nuestras, mis hermanos. Y respuestas a por qué hay personas que no reciben el Evangelio y por qué tenemos tantas cosas como tenemos. Entonces, y para ir terminando, mis hermanos, nefes o nepes es la esencia del ser humano, del ser vivo. Y se refiere al aspecto no físico del hombre, a lo que podemos percibir con los sentidos, a ver, a oler, a oír. Y yo quiero que usted haga un ejercicio, si me lo permite, con todo respeto, mis hermanos, discúlpenme, pues yo soy más maestro. Cierre sus ojos y vea la grandeza de Dios. Vea el amor de Dios. Cierre sus ojos y vea a sus hijos. Cierre sus ojos y adore a Jesucristo. Y yo le puedo decir entonces que el alma es la que siente. Que el alma es la que percibe. Y se lo demuestro con una razón. Ya lo vimos en Eclesiastés, que cuando sale el alma, ese muñeco deja de sentir. Entonces, ¿quién siente? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué nos afligimos? Y déjeme decirle que esto los neurólogos lo saben, o los neurocientíficos lo saben. Y en una entrevista del neurocientífico más importante del mundo, que es colombiano, el doctor Linás, le hacen la entrevista y pues ellos explican que todo eso es funciones químicas del cerebro, ¿no? Dopamina, todos esos transmisores que hay. Y entonces le dice el periodista al doctor Linás, bueno, doctor Linás, y usted con todo lo que ha averiguado, con todo lo que ha conseguido, usted con todo lo que sabe, usted es el padre de la neurociencia mundial, dígame, ¿qué le falta? ¿Saben qué responde el doctor Linás, hermanos? Da un golpe así y dice, yo quiero saber por qué sienten. ¿Por qué sienten? Doctor Linás, le tocaría leer la Biblia para encontrar que sentimos porque Dios sopló aliento de vida, no porque hay un flujo químico. Pues claro que la química nos afecta,
Tomar café nos pone más activos. Pero hay un alma que está aquí adentro de nosotros. Hay almas perdidas, hermanos. Y ahí están sus capacidades. Miren, pregúntese Génesis 4:7 cuando Dios le hace la reconversión a Caín y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Quién es tú y quién es él? No es el pecado. A ti será tu deseo, su deseo, su deseo. Y tú te enseñorearás de él. ¿A quién le hablaba? ¿De cuál él? El Nefés. Que se traduce muchas veces en muchas Biblias como alma, pero en realidad no podemos decir que alma, por lo que vamos a seguir aprendiendo. Entonces, mis hermanos, cuando usted encuentra alma en la Biblia, usted va a encontrar básicamente tres palabras. Nefés, que ya la estábamos explicando. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Entonces, tiene que ver con el alma animal. Tiene que ver con los sentimientos, con la voluntad. Déjeme decirle una cosa. Tiene que ver con eso que le pasó a esos soldados y violaron a esa niña. La parte animal, que si no se controla, podemos ser el peor de los animales. Neshama, que es el aliento de vida, que es la conexión con Dios, lo más elevado, aparece 20 veces solo en la Biblia, que también traduce como alma, y Ruach, que muchas veces se traduce como espíritu. Y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Pero se traduce como vida, aliento, aire, neuma en griego, soplo. Entonces empiezan, como dicen por ahí, a aparecer las llaves. De manera que, mis hermanos, para tratar de ir concretando, entonces, alma es como el respirar. Cuando una persona ya no respira, se dice que se murió, se le fue el alma, se fue el nefés. Neshama, que es la vida, que fue lo que se murió cuando pecamos, y Ruach, el viento o el soplo de Dios. Y podemos describirlo de esta manera. Aquí tenemos el animal. El animal, el que genera los deseos, los instintos, esas ansias de comer, esas ansias de ir a comprar, todo eso que sucedió el día sin IVA. Gente controlada por su propia carne, por sus propios instintos, por sus propios deseos. Cosa que nosotros también tenemos, hermanos. Porque aún habiendo rendido nuestra vida a Dios, todavía Dios de vez en cuando nos deja ver que en nosotros hay eso. Segundo, un cochero. Un cochero, perdón, un cochero que le dice a ese nefés, oiga, pare. No se gaste la plata. Oiga, cuidado porque esa es casada. Eso se llama conciencia. Y hasta ahí no necesitamos de Dios. Y mucha gente seguía por su nefés, por sus instintos. A mí no me interesa nada, yo voy bien. Yo no le hago mal a nadie. Ahí mi caballito me está guiando. Un caballo y un animal nunca dice, oiga, qué rico. No, simplemente satisface sus deseos. Entonces el ruaj, el espíritu del hombre,
es que el que tiene entendimiento y conciencia. Algunos llegan a conocer un poco de Biblia. Algunos llegan a conocer un poco de Biblia y tratan de vivir por normas y leyes. Y por eso vino la ley. Para que nosotros nos diéramos cuenta que este caballito puede hacer estragos en nuestra vida. Y que cuando le dicen no, es cuando él más quiere sí. Y aunque nosotros aquí en la conciencia, conocimiento interno, conciencia, en lo que nosotros vivimos y respiramos, nos diga esto es malo, este que es el deseo produce que ignoremos. Entonces, todos los que vivimos por esto, estamos perdidos. Porque nadie puede llegar a Dios por esto. Nadie puede llegar por sus propios deseos. Lo decía el viernes el pastor Eduardo. No, mis hermanos. Aquí no es una cuestión de autodisciplina o autocontrol. Aquí es una cuestión mucho más profunda. Yo no sé si usted alguna vez ha subido alguna carroza de esas, ¿cierto? Y cuando va una carroza de esas, así como está ahí, pues el cochero va para donde sea. No hay ningún problema, pero las cosas cambian radicalmente, mis hermanos, cambian totalmente cuando hay un pasajero. Y esa es la Neshama. Lo describo de esa forma, así Dios me lo regaló. La Neshama, la inspiración divina. El Espíritu Santo en nuestra vida, el nacer de nuevo, el darle vida a esta Neshama. Y entonces él le dice al cochero, no, por ahí no. Y está en nosotros, libre albedrío, está en nosotros responderle sí o no, obedecer o no obedecer. Mis hermanos, esta es la realidad, conociendo desde las profundidades de la Escritura. Cuando no pueden entender, dijo el Señor Jesucristo, cuando no pueden comprender, cuando no pueden volver a Él, no puede ser sanado, porque no tienen vida. Nosotros por eso nos rendimos ante Él, nos rendimos ante el Señor, porque solo por medio de la vida que Él sopló en nosotros es que tenemos comunión. ¿En quién vino a restaurarnos? Comprenda el término restaurar. ¿Quién vino a regenerarnos? Jesucristo nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, esta historia va mucho más allá de que simplemente Adán y Eva pecaron. Dios nos formó un muñequito y sopló aliento de vida. Y eso equivale a tener un nefes, a tener un ruaj y a tener neshama, tener vida. Y lo puedo resumir ya para terminar, mis hermanos, me quedan 2 minutos, de esta forma. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que el espíritu no se renueve por medio del aliento de vida de Dios, nunca podrá controlar ni obedecer. Eso es el alma. Y Dios, el Señor Jesucristo, nos habló al alma. ¿Qué entiende muchas veces la gente, mis hermanos? Entiende que tenemos que cantar, que como lo decía el pastor Villamil ayer, que le bajamos al ritmo de la música y eso es adoración. No, es una cuestión del alma. Es una cuestión de la Neshama. Usted, mi hermano, tengo que decirle que Dios
sopló de nuevo ese aliento de vida. Que usted ya no tiene ningún impedimento para correr a los brazos del Padre. Y que hoy Dios nos hace saber qué fue lo que verdaderamente hizo dentro de nosotros, mis hermanos. Yo les agradezco, mis hermanos, por este tiempo. Les agradezco por su confianza. Les agradezco por el tiempo que compartieron acá conmigo. Les agradezco a todos ustedes. Espero que dentro de las próximas charlas sigamos aprendiendo mucho más y haberles podido servir en algo de lo que Dios ha permitido. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo para todos. Gracias, Pastor King. Gracias, Pastor José Miguel. Gracias, Que Dios pastor. los guarde Gracias. y una feliz tarde para todos. Que Dios los bendiga. Que estén muy bien. Gracias, Pastor. Gracias, pastor. A ustedes, mis hermanos. Bendiciones, Pastor.